ayer fue el Día de la Prevención, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y para eso vamos a hablar con nuestro amigo Martín Filippetti, que le damos la bienvenida, él es psicólogo. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Alegre de estar acá de nuevo. Sí, Gracias pudimos por el coincidir espacio. de nuevo. Así es. Bueno, Martín, tema suicidios es un tema que es bastante tabú hace mucho tiempo. De hecho, nosotros que por ahí nos criamos con la televisión, con la cuadradita, tenemos el recuerdo de nunca escuchar hablar sobre suicidios porque supuestamente generaba un efecto contagio, no se podía hablar de eso y demás. Sin embargo, los números a nivel mundial, a nivel país e incluso a nivel Córdoba, que está en el mismo número casi el mismo número de suicidios o muertes por accidentes viales en Córdoba, sí, en lo que va de 2024, 141 suicidios y 154 muertes en siniestros viales. Estamos hablando de un número heavy. Y nos criamos con que no se hablaba de eso, y hoy en día por suerte tenemos estos espacios en los que sí se puede. ¿Cuál es tu abordaje como profesional respecto de este tema que todavía no deja de ser tabú? Bien, respecto de mi abordaje como profesional, lo primero que diría es, no es un tema estrictamente de salud mental, porque eso sería estigmatizar. O sea, decir que todos los que cometen un acto suicida o tienen una ideación suicida tienen un problema de salud mental, es estigmatizar a las personas que sí tienen un problema de salud mental. Entonces dice, che, yo tengo el mismo riesgo. Entonces, no, así no funciona. Es mucho más que salud mental, pero sí yo puedo dar, desde mi parte, bien, claro, un aporte. Como cuestiones importantes a hablar sobre eso, creo que estuvo bueno la ley cuando se prohibió que se publique noticias en relación a las personas que cometían actos suicidas por el hecho de generar un efecto de contagio, es cierto, pero lo que no pudimos entender bien es que es un tema que se tiene que poder hablar. Porque en realidad, como demanda, si tenés en cuenta el tema del suicidio a nivel social, lo que demanda de nuestra sociedad es que tengamos mejor contacto. ¿Qué es el contacto a nivel psicológico? Conectar emocionalmente. Que yo pueda hablar de qué te pasa y de cómo estás más en serio. Digo, que yo te pregunte cómo estás, todo bien, y después en un rato digo, ¿y vos cómo estás? Y vos me digas, y ya ando un poco cansada, me pasan un par de cosas. ¿Cuáles son las cosas que te pasan? Y que podamos charlar de esa manera. Eso, como cuestión social, prevendría muchísimo el suicidio, como también un montón de otras cuestiones, que la gente vive mejor, porque conectar emocionalmente en realidad nos vincula mejor con el entorno. Eso que decías de los medios de comunicación y de cómo se informan los hechos de suicidio, lo que sí o sea, no es solamente el no contar, sino el no ir a los detalles, que por ahí es lo que los medios buscan, como ese aspecto amarillista, podría decirse, del hecho. Y ahí es donde está el problema, digamos. Ahí es donde se genera, imagino yo, ese efecto contagio, porque uno supone, si contás detalles de cómo una persona se quitó la vida, puede generar, digamos, un hecho inspirador, digamos, para otro. Das instrumentos. Exactamente, das instrumentos. En cambio... Igual, chicos, hoy en día con internet sí, hay obvio. muchas maneras de buscar instrumentos que no es la noticia de TN, digo, claro, no sé. Sí. Como que estamos dejando de lado un tema importante por no dar información, no sé, me parece raro. Es totalmente la postura. Sí entiendo que no se den tantos detalles porque no va al caso, porque, a ver, claro, yo puedo tener la mejor benevolencia de decir, te voy a enseñar, si te cerraste la puerta del auto, se trabó el auto, cómo sacar la llave sin llamar a un cerrajero. Y viene otro y te dice, me estás enseñando cómo robar. Claro. Entonces, digo, de alguna manera es no dar detalles que generen o le den más recursos a las personas para que conozcan cómo hacerlo. Total. Ahora, hablar del tema sí puede ser importante. Martín, Sí. Pensando en eso, por ahí escuché una frase de un psicólogo que dice que no todo el que quiere puede suicidarse, solamente el que puede lo hace. Digamos, si vos das información, por más que vos quieras, no sé si se puede. ¿Me explico dónde voy? Sí, de hecho en psicología decimos que no todo el que quiere enferma el que puede, porque tenés que tener recursos mentales que arriben a una enfermedad, a una patología mental. Es cierto eso. El tema es que generas como cierto morbo a que la persona se acerque a intentarlo incluso, y puede que lo intente sin una buena intención, por así decir, pero le salga, no sé cómo decirlo, si bien o mal en función de eso, pero claro, que termine con su vida, digamos. Claro. Entonces... No llevaría a un buen punto dar información, sobre todo, como decía él, sobre los detalles, sobre los instrumentos,
es hacer barullo sobre algo amarillista. ¿Tras de qué? ¿De qué te cambia si es la metodología que utilizó? ¿Consumió pastillas? ¿Cuántas? ¿De qué tipo? No, más me vale, caso. eso no creo que sea algo que esté Pero en ocurre, discusión. lamentablemente Sí, ocurre sí. un montón, digamos. Es lo primero que preguntan los medios, Claro, y más, preguntarían los cuando, medios. y más sí. cuando pasa en casos de personas notorias, digamos, a nivel famoso, por ejemplo. Es como que están constantemente buscando el detalle. Es más, creo que ahí es donde no hay límites directamente. De hecho, los hechos de suicidio que se conocen muchas veces tienen que ver con personas que son conocidas, digamos, por gran parte de la sociedad. Y hay un montón de otros casos que no se saben, que no trascienden, pero que, bueno, afectan a las familias en sí, pero que no llegan al ojo público, digamos. ¿Por qué crees, Martín, que está tan estigmatizado el tema del suicidio? ¿Es por una cuestión religiosa? ¿Es por lo que representa, por cómo nos criaron, tomar decisiones sobre nuestra vida, por cómo afecta al entorno que es el que queda después de que la persona se va? Todas son correctas. De todas las Sí. opciones son Son correctas. correctas, exactamente, y se van sumando entre sí. Y porque de alguna manera tampoco se nos enseñó a nivel social a tener recursos frente a esto. Cuando alguien te dice, yo estoy mal, no me siento feliz con la vida que tengo. Y por ahí decimos, ay, pero no sé qué decirte. Claro. Entonces, Pero no estés triste igual, ¿eh? Claro. No, es terrible. No sé si es por ahí. Entonces, de alguna manera genera una demanda social de lo que por ahí todavía no tenemos tantos recursos. Y la idea sería implementarlos. El suicidio es un tema de salud pública, entonces implica que nos compromete a todos, ¿no? Si hay tantas personas cometiendo esos actos, que de hecho esos son el reporte de las personas que terminaron con su vida, y todos los que intentaron y no Claro. les salió, y Exacto. ahí el número Bueno, se agranda ahí está. bastante. Y aparte de eso, yo una vez hice un laburo vinculado a cómo se manejan los datos del suicidio. Y, por ejemplo, hay muchos casos de que pasan como accidentes de tránsito y a lo mejor fueron un suicidio. Sí. Persona que, bueno, decidió con su ¿Posta? auto. Sí, obvio. Puede ocurrir, digamos, que una persona decide quitarse la vida de esa manera, chocando su auto contra alguna columna, y después, bueno, eso en la estadística va como accidente de tránsito, y no lo era. Porque no se busca un abordaje profundo. De hecho, en Buenos Aires hubo mucha polémica también porque el gobierno de la ciudad tenía datos, pero eran ínfimos. O sea, como decirte que se contabilizaban en una ciudad de millones apenas decenas de casos. Y vos decís, ¿cómo llegas a esa estadística? Está bueno contar con datos reales también para trabajar en políticas reales, ¿no? Exactamente. Martín, me quiero meter en un tema que por ahí es medio polémico, pero me interesa que lo hablemos porque creo que hay, obviamente que una persona con tendencias suicidas tiene determinadas características y las cosas que le pasan en su vida afectan a eso o no, pero me gustaría un poco hablar de las infancias y de las adolescencias que hoy en día por ahí están expuestos a muchísimo contenido, alguno muy dañino, y todos fuimos adolescentes y todos sabemos que en esa época todo duele el triple, todo es mucho más catastrófico. De hecho, yo lo he pensado cuando era más chica, cuando era adolescente, ay no, me pasó tal cosa, me quiero M-word, y no me quería eso, digamos, pero como que hay una exacerbación de todo lo que nos pasa en esa época. Y mi pregunta es, todas las tendencias o los indicios, entre comillas, suicida que pueda haber en la adolescencia, ¿se pueden traducir en una persona que efectivamente cometa eso? No, pero sí es importante darle la importancia. Porque, a ver, yo creo que tiene que ver que no es hacer dramatismo, sino es saber acompañar. Que yo tenga una hija de 5 años y me viene y me dice, papá, estoy gorda, ponele. Ese es un indicador para mirarla de decir, ¿qué ha pasado? ¿De dónde escuchaste eso? No para decirle, no, estás gorda, no tengo que porfiar. Si esa es la idea que ella tiene, no tengo que intervenir de esa manera, negándole su opinión de su cuerpo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Escuchaste algo? ¿Qué reflexión sacaste? A lo mejor la ropa que te usaba de hace meses atrás ya no le entra y pensó que engordó. Porque escuchó a la madre decía, esta ropa no me entra, engordé, y diga, debe ser que me pasó lo mismo. Y no tenía nada que ver con engordar. Pero de alguna manera yo supe validarla, supe escucharla y quise buscar más información sobre eso. Bien, che, y yo no tengo ganas de salir de la cama, no me quiero despertar, no quiero vivir, no quiero... ¿Qué anda pasando? Implica justamente esta demanda, como decía al principio, que intentemos conectar de una manera distinta. No por el miedo de que lo vaya a hacer o no. No lo sé, no tengo garantías ni de que sí ni de que no,
pero sí me está diciendo algo, está pidiendo algo con esa palabra. Son llamados de atención, digamos. La idea es escucharlo, porque algo está queriendo decir. Sí, sí. Todo lo que hacemos, sea decir, callar, movernos, etcétera, da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que me está queriendo decir si tiene algo de eso? Y es cierto que las personas más vulnerables, como niños y adolescentes expuestos a determinadas redes, sí están más expuestos a eso. De hecho, ¿cuántos fueron no intentos a nivel consciente de un acto suicida, sino un reto de TikTok? Claro, Claro. A total. ver cuánto aguanta sin respirar. ¿Y las autolesiones en qué medida se vinculan con el suicidio? Están asociados a lo mismo, porque en realidad hay un tema interesante para decir que ninguna persona que comete un acto suicida o que muere por suicidio quería morir. Ninguna persona quiere morir. Entonces vos decís, bueno, ¿pero por qué lo hizo? Porque en realidad no encontramos la forma de vivir sin este dolor. Es como indivisible mi dolor de mi vida. Entonces termino con todo. Proceso similar, se podría decir, habría que quizás explicarlo mejor con un médico, una cuestión de la quimioterapia. La quimioterapia, cuando vos te sometes a ese proceso, mata un montón de células, no solo las cancerosas. Es como va contra muchísimas cosas, por eso es dañino. Es próspero para el tratamiento del cáncer, pero es dañino. En este caso, la persona no quiere, ninguna persona se quiere morir, lo que quiero es terminar con mi dolor. El cutting, que es el nombre que se le puso a la persona que se corta, cut es cortar en inglés, está asociado a eso, pasar al cuerpo un dolor emocional. Cuando no tengo cómo poner en palabras lo que a mí me pasa, cómo sostener mi angustia, lo paso al cuerpo. Como si fuera una forma de intentar Visibilizar. visibilizar y descargarlo. Ah. Lo que tiene es que después se convierte en un hábito un tanto compulsivo. Después termino ante cualquier dolor, termino pinchando, termino cortando, termino tirando. Tricotilomanía también es un acto mucho menor, pero asociado a lo mismo. Al tirar el pelo, la persona se arranca el pelo y se empieza a quedar calva después, porque ya el pelo no crece. Pero en realidad es una forma de gestionar su ansiedad. Sí. Esto que mencionabas de estar atento, porque hay llamados de atención, digamos, Sí. son situaciones que no le podés bajar el precio, me hace pensar mucho a cómo también ha cambiado un poco la sociedad a lo largo de los años. Hago el paralelismo, por ejemplo, con los casos de violencia doméstica o violencia de género, que antes, o sea, no hace tanto, pero décadas atrás, una persona que denunciaba este tipo de hechos medio como que se le bajaba el precio y decía, bueno, ya va a pasar, y quizá eso repercutía en que la situación empeoraba. Imagino que con el caso de los llamados de atención de personas con tendencia suicida, debe haber ocurrido más o menos lo mismo, y por eso es importante que todos, o sea, desde el profesional médico hasta el policía que te atiende en la comisaría, hasta, mira que el colectivero, cualquier persona tiene que estar con una línea de empatía y de atención para decir, bueno, estoy al lado de esta persona y tengo que acompañarla porque, aunque no me parezca grave, puede serlo. Y Exacto. eso es importante, ¿no? Sí. Eso, tal y cual. relacionado a lo que dice Gaby, aunque no me parezca grave, puede serlo. ¿Cuándo es válido alertarse, sin por ahí que sea una cuestión más pequeña y que nosotros digamos, o sobrealertarse por algo que en realidad es pequeño? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde hay un parámetro que vos digas, che, no, para, acá hay algo serio? Yo creo que está buena la pregunta porque en realidad eso genera, yo te diría, ante cualquier situación, una persona que toque ese tema, por lo menos en su fantasía lo ha tenido, por más que lo niegue. Después que se haga cargo o no de eso, es otra cosa. El tema es muy fácil que si pasamos socialmente a sobre involucrarnos en esos temas, o ¿qué puede terminar pasando después? Pero cualquier persona que lo dice dispara un protocolo de acción y al final se termina perdiendo los casos porque con todos tenemos que hacer lo mismo. Entonces termina siendo como complejizando la situación porque ahora cualquiera que diga la palabra muerte tenemos que hacer un montón de cosas y llamados y decís, che, ¿pasaría al otro extremo? Sí, en poco tiempo pasaría. Respecto a la pregunta, creo que es fino, es delgado el punto, demanda de las dos partes. ¿Qué quiere decir? De la persona que lo habla como de la persona que lo escucha, que podamos conectar y decir, che, ¿qué está pasando? Que me nombras esto, no es cualquier cosa lo que me estás diciendo. Estará la persona que diga, no, lo dije sin querer y que quiera escapar de esa situación, como la persona que diga, che, Lo considero. lo considero, mira, no estoy tan bien, o no lo estoy considerando, pero la verdad que por momentos estoy muy cansado. Entonces, no sé si algún día me animaría, pero la verdad que ¿Hay patrones psicológicos que predisponen a determinadas personas a ser más vulnerables al suicidio? Porque digo, por ahí, dos personas que tienen los mismos problemas, le aquejan las mismas cuestiones, tienen las mismas preocupaciones, una considera el suicidio y otra no. Sí,
El sentimiento que tiene de recurso, de poseer recursos frente a lo que le pasa, o la confianza y la fe de que va a salir adelante, son dos recursos básicos. El decir, yo me acuerdo que una vez hablaba con una paciente que me decía, muy creyente, la mujer, y yo me acuerdo que le decía, vos tenés uno de los ansiolíticos naturales más grandes en el mundo, que es la fe. Ella decía, no estrictamente por una cuestión siempre de Dios, pero sí decía, yo sé que estoy naufragando, pero a la costa algún día voy a llegar. Y lo decía, yo veía que no tenía duda, tenía una certeza impresionante. Y nadie le tiene si es por eso. Pero su creencia la hacía estar muy tranquila, incluso en el dolor. O sea, atravesaba el dolor de una manera mucho más tranquila que si alguien dice, no sé qué va a pasar en mi vida con esto, en dónde voy a terminar o a dónde voy a llegar con Pero esto alguien ante que la no ve duda. la costa. O que no se le imagina. Se piensa que no va a llegar nunca. O que necesita de otra persona o de un grupo para llegar a la costa, digamos. Porque eso también es importante, el tema de no estar solo. La red de apoyo. La red de apoyo es fundamental, digamos. Sí. No De hecho, el concepto de red de apoyo sale como, para el que tiene una idea por qué se llama red de apoyo. Algunas vieron no es malabarista, equilibrista. Sí. Bueno, si se tropieza y se cae, no sé, revienta contra el piso. Es. ¿Dónde cae? En una red. Una red. Que vos ves que después salta dando y sigue el show, digamos. Bueno, la idea es eso, cuando algo siento que me sale mal en mi vida, que necesito justamente un apoyo, alguien que me sostenga, sale de ahí, por eso es red de apoyo. Martín, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que decide tomar esta decisión o que toma esta decisión? ¿Qué es lo que siente? ¿Angustia? ¿Siente que no puede con el peso de lo que está sintiendo? En mi experiencia diría que es lo que no siente, porque en realidad es lo que se pierde, hay algo que se desconecta. Bien. Yo he conocido personas que han cometido actos suicidas y en realidad vos veías que era lo que se perdía en el fondo sobre eso. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a lo mejor en la mañana iban, se compraban ropa y a la tarde cometieron el acto y ya tenían los instrumentos, hasta los habían comprado un día antes. ¿A qué fuiste a comprar ropa hoy si a la tarde pensás en hacerlo? No tenés registro. Hay una parte ahí que se disocia. Bien. Entonces es más lo que se pierde cierta sensibilidad, se pierde la posibilidad de hablar del tema. ¿Se puede perder por determinadas causas diferentes en cada caso? Sí, seguro. Hay veces donde decís, ¿para qué querés que lo hable? Si cada vez que lo hablé me fue peor. Me juzgaron. O donde no me animé a decirlo porque no supe cómo hacerlo, o donde nunca supe hablar. La alexitimia es la característica psicológica de las personas que tienen dificultad para expresar sus emociones. Si tengo rasgos alexitímicos, o sea, me cuesta hablar de lo que me pasa, va a ser mucho más difícil, porque todo lo que pasa implosiona adentro mío. Entonces, son características que en cada persona va a funcionar de manera distinta, pero yo más que qué es lo que le pasa, es lo que deja de pasar. Que es quizás el conectar con la vida, el conectar con el dolor para ver qué puedo hacer al respecto. Es como si la solución fuera terminar con todo. Y solo se ve eso. Hay personas que al final cuando sucede esto, cuando pierden a un ser querido, a un amigo, a un familiar muy cercano, porque bueno, se quitó la vida, les queda dando vuelta en la cabeza es qué no vi, qué no hice, qué me faltó hacer. Y me acuerdo de una campaña que hicieron justamente en base al Día de la Prevención del Suicidio, en la cual se mostraban fotos de las personas minutos o horas antes de haberse quitado la vida. Y realmente es impactante pensar que esa misma persona se suicidó. Sí. Porque estaba en la foto, se veía bien, se veía contento, Abrazando jugaba sobrinos, jugaba jugando. con los niños. Sí. Y tú decís, Eso es re importante, no Sí. necesariamente una persona que se vaya a quitar la vida tiene que estar tirada en una cama Sí, sí, llorando. sí. Esto que decía él. Puede llegar una vida normal Sí. y nosotros no lo estamos viendo. totalmente. Sí, y pasan más seguido. Y también es cierto, de hecho, no está solo lo que es la línea de asistencia y prevención al suicidio, sino también a familiares de personas que mueren por suicidio, en donde justamente intentan como conectar con las personas que viven esa culpabilidad de qué me faltó, de qué hice yo, qué no supe ver, por qué pasó, cuando no logro entender sobre ese acto, y sí se aborda mucho a los familiares de personas. Es un tema complicado de hablar para alguien que por ahí lo está atravesando. No debe ser fácil decir, mira, tengo estos pensamientos, por ahí con el círculo cercano y demás. Como profesional, ¿cuál sería tu recomendación por si alguien nos está escuchando y siente que le pasa un poco de lo que estamos hablando, pero por ahí no se anima a hablar con el entorno? ¿Cuál es el abordaje? ¿Primero un psicólogo, un psiquiatra, la policía? No sé, no tengo idea, Martín. ¿Cómo podemos orientar capaz a alguien que le esté pasando? Está buena la pregunta. Lo que le diría es, todo lo que pasa adentro tuyo, voy imaginando que me está mirando a los ojos, le diría, todo lo que pasa adentro tuyo
tiene validez por el hecho de que está pasando. Si vos te caes y te golpeas la muñeca y te duele, es válido, ¿no? No sé si decirte, no te puede doler la muñeca por eso. Ya te está doliendo. Entonces, si es angustia, ya la estás sintiendo. Es válido por vivirla. ¿Cuánto te animás a escucharte hablar sobre eso? Porque el miedo que te lleve a cerrarte tiene que ver con cuánto confías vos que cuando te abras a contar eso, después no lo puedes rearmar. Entonces, exponete a escucharte decir lo que pasa, porque va a haber personas que te van a poder contener. Busca a las personas que más confianza tengas. Puede ser un terapeuta, puede ser un policía, un vecino, no importa quién, con quien vos te animes a dar los primeros pasos. Sí, lo importante es, ¿para qué estás haciendo esto? Para vivir mejor. Siempre se puede vivir mejor. Te lo mereces y cualquier persona, nosotros podemos hacer algo para vivir un poco mejor, cada uno en lo individual y así en lo colectivo. Es un derecho y es algo que vale la pena hacer. Entonces, permitítelo vivir y exponerte a esa angustia. Uy, re lindo, me re emociona. Porque me parece que hay mucha gente que debe estar necesitando realmente escuchar eso. Y me parece re contra valioso, Martín, gracias. Muchas gracias a ustedes por darme el lugar. Por favor. Gracias, Martín. Recuerden que está la línea 135, Sí. que es la línea de asistencia y prevención al suicidio, y página de internet como asistenciasuicidio.org.ar. Ujú. Sí, sí. Y recién decías el tema de la fe de esa paciente, que por ahí en los barrios y en sectores más vulnerables, por ahí, digamos, los líderes comunitarios y las iglesias, digamos, son de mucho apoyo, son como ese grupo de contención, Totalmente. porque quizás no tienen acceso a la salud, digamos, a una prepaga o quizás ni siquiera saben cómo plantearlo al tema, y por ahí está bueno, aunque sea charlarlo con la gente de tu círculo de confianza. Sí, sí. Si en algún momento consideraste que la exposición que tuviste a la hora de hablar de lo que te pasó con la persona que vos querías y creías que te ibas a ver contener no lo hizo, anda con otra. Porque a lo mejor la persona se asustó. Digo, más de una vez ha pasado de mamá, creo que no quiero vivir más. Ay, ¿cómo? Qué ridículo. Si vos lo único que tenés que hacer es estudiar. Pero decís, uy, encima que estoy angustiado, encima me retaron. Qué mal la pasé. Sí. Bueno, busca a otra persona. A lo mejor esa persona no supo abordar esa situación, la tomaste por sorpresa, se asustó, no dio una respuesta que para vos fue próspera. Busca en otro lado, te mereces, siempre es lo mismo. Merecemos vivir mejor, es darle dignidad a la vida. Pensar que en algún momento es un acto natural. Todas las personas que estamos acá pisando el planeta, en 100 años no vas a ver ninguna, va a haber todos otros distintos. El tiempo que te quede, indistintamente del que sea, porque no lo sabemos, se puede vivir con más dignidad. Clarito el mensaje. Sí, muchísimas gracias, Martín, por visitarnos. Siempre es un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Con gusto. ¿Atendés por Mutual?